Hola a todos, bienvenidos a una nueva emisión de Contratapas Podcast. Mi nombre es Yamit Zuluaga y como en todas las oportunidades me acompaña Florencia Puddington. Hola Flor. Hola, Jam, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Ya entrados en el frío, época para leer mucho más con café y encerrados en la casa. Y tenemos un invitado muy especial. Él es Martín Cobal, que fue el que aceptó nuestra invitación para traernos una novela. Él es doctor en literatura, especialista en literatura alemana, que nos trajo una propuesta muy desafiante por varias razones. Ahora le preguntamos un poco cómo llegamos a la novela, pero leímos para este episodio Robinson Crusoe, no el Robinson Crusoe original, sino una de las versiones escritas posteriormente de la novela, que luego tiene todo un desarrollo teórico en un libro que Martín tradujo del alemán. Es escrito por John Carl no sé si lo pronunció bien o mal. Y bueno, fue todo un desafío en esta ocasión, primero porque yo confieso que no leí el Robinson Crusoe original, sino que leo esta versión que traduce Martín, y luego también es como viajar 3 siglos antes, ¿no? A otra forma de concebir la literatura y un contexto muy especializado. Pero sobre todo le quiero preguntar a Martín, antes de que nos cuente cómo se relaciona con la literatura, cómo fue el trabajo de traducción y demás, esta cuestión del género o un subgénero de las Robinsonianas. Tú tienes en el libro un estudio previo y cuentas que luego del impacto que tiene Robinson Crusoe, mucha gente hace una versión de Robinson Crusoe y de pronto muchos de nosotros conocemos la historia por versiones más infantiles, porque bueno, es muy universal y muy conocida la trama de este hombre que naufraga. Pero Martín, muchas gracias por aceptar la invitación. Cuéntanos un poco por qué traes esta novela, cómo fue el proceso de traducción y el contexto, ¿no? Bueno, yo este tema lo empecé a trabajar con mi postdoctorado, con una beca de CONICET, que siempre me había resultado interesante porque es un tipo de novela en el cual está en primer plano la relación entre el ser humano y la naturaleza, ¿no? En un vínculo bastante elemental por el hecho de que los náufragos son en general individuos, pueden ser hombres o mujeres que llegan prácticamente desnudos y en el sentido más literal del término y sin herramientas, fundamentalmente, ¿no? En un principio, por lo menos. Y las Robinsonadas es un género, es un subgénero de novela que aparece, bueno, que lo funda Daniel Defoe en 1719, pero hay unos casos anteriores de proto-Robinsonadas, se suele decir, ya en el siglo XVII. Pero bueno, con el Robinson de Defoe esto adquiere popularidad en toda Europa y en particular en Alemania, como yo venía del área de la literatura alemana, bueno, en Alemania es un género muy fuerte durante todo el siglo XVIII, con muchísimas Robinsonadas que se escriben en muy pocos años. Se suele decir que hay una Robinsonada que es anterior a la que vamos a hablar hoy, que es la isla Felsenburg, que es una Robinsonada alemana de 1731, que es la primera Robinsonada que yo traduje al español. Y, o sea, fue escrita 12 años después del Robinson, y ya en el prefacio de esa Robinsonada alemana se habla del género como de un género ya trillado y ya muy repetitivo, lo que delata que en solo 10 años, en solo una década, ya había agotado un poco al público lector, ¿no? En ese sentido, ese es el nivel muy grande de difusión y de popularidad que alcanzó el género. Y después siguió desarrollándose a lo largo del siglo XVIII y la novela que yo traduje, que es el Robinson Crusoe de Johann Carl Betzel, es una de las grandes Robinsonadas de la segunda mitad del siglo XVIII. Una Robinsonada muy, muy particular por muchas razones. Y bueno, y después en el siglo XIX el género continúa desarrollándose, pero con un matiz orientado a un público más infantil, que por ahí es lo que nos llega a nosotros, que algo de eso estaba en la pregunta también de Shamit, de que uno lo tiende a asociar a la literatura infantil o juvenil, pero eso es algo más propio del desarrollo en el siglo XIX. En el siglo XVIII era algo, en sus orígenes es algo un poco diferente, me parece. Y bueno, y en el siglo XX también tiene un amplio desarrollo, ya con variantes muy fuertes, que bueno, después si quieren comento un poco, pero ese es más o menos
Es un género, en resumidas cuentas, ligado a la modernidad europea y sobre todo al contacto de Europa con el tercer mundo, digamos, ¿no? Con lo que llamamos el tercer mundo o el mundo colonial, ¿no? Consulta medio ignorante, pero ¿cuál es el lugar de Alemania en ese contacto? Porque Inglaterra o España, bueno, es muy evidente, digamos, el vínculo con América o incluso con África. No tengo tan claro qué pasó en Alemania, con si hubo viajes. Sé que hubo un viaje porque Aira hizo una pequeña novelita de unos viajeros que vienen acá a Sudamérica, pero no sé si llegaron a instalar colonias. ¿Tendrá que ver también con eso, ese auge, esa popularidad de este género, de estas Robinsonadas o de la novela que explora terrenos desconocidos, el hecho de que no haya sido un país tan protagónico en esa situación? Sin duda, sí, 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 totalmente. Sí, en el siglo XVIII Alemania no tiene ningún tipo de, no tiene un desarrollo, una expansión ni imperialista, ni mucho menos. Eso va a ocurrir recién a finales del siglo XIX, ¿no? Pero sí, sin dudas uno podría pensar, me parece una pregunta interesante, digamos, uno podría pensar que tiene que ver con cierta proyección imaginaria de algo que no estaba, que no se vivía realmente históricamente en los territorios alemanes. De alguna manera, por eso la novela fundacional del género es una novela inglesa y, por ejemplo, la novela de Betzel lo toma también al Robinson inglés como protagonista, ¿no? Si bien Robinson nace en Alemania, él es desde Inglaterra que emprende su viaje y su aventura colonial, colonizadora, ¿no? Y por ejemplo en la Robinsonada anterior, la de Schnabel de 1731, la isla de Felsenburg, es una Robinsonada protagonizada sí por personajes que vienen de Alemania, no está para nada ese componente imperialista, hay algo, un proyecto utópico que tiene que ver más con una crítica radical a la sociedad europea que con un proyecto colonial o imperialista como sí encontramos en Robinson Crusoe de Defoe, que es una novela que de cierta manera legitima la expansión colonizadora y evangelizadora de Inglaterra, ¿no? Sobre todo. Hay una famosa conferencia que da James Joyce a comienzos del siglo XX, donde expone esto de que en realidad Robinson Crusoe es el prototipo que es un incansable colonizador tanto de la naturaleza como de la mente de Viernes, el indígena que somete a la esclavitud, y lo que vemos es que Robinson no se cansa nunca de educarlo y de llevarlo a la religión cristiana, ¿no? En ese sentido es como el prototipo del buen colonizador, que es algo que no está para nada en la tradición alemana y creo que tiene que ver con la pregunta de Florencia, ¿no? Me parece. Y por ahí para las personas que no conocen la historia, es un viajero, ¿no? Primero se presenta la novela como un relato de viajes de un hombre que siente como un llamado del mar, la idea de explorar, y tenemos toda una primera parte en la que como que se arma esta cuestión del navegante, ¿no? Él va, viaja, tiene una serie de infortunios, pero se agota rápido y termina luego de estar una temporada en Brasil en una isla después de naufragar, y es ahí donde el grueso del relato se arma, que es él solo con la naturaleza, ¿no? Que es un poco lo que tú nos decías de lo que va la novela, de la relación del hombre con la naturaleza. Y yo me preguntaba primero era si era común tener versiones de novelas que eran muy exitosas por su temática o por su impacto. O sea, si decimos Robinsonadas porque son versiones de otras personas sobre el Robinson Crusoe de Defoe, ¿hay otros ejemplos o otras réplicas de textos que fueron reescritos? Y si de pronto eso tenía que ver con la forma de publicación, porque cómo circulaban los libros, cómo circulaban las traducciones, si las versiones eran en otro idioma, porque se perdía en la traducción, porque alguien proponía una nueva forma de concebir el personaje. No sé si por ahí nos puede dar algún contexto. El Robinson de Defoe se tradujo al alemán al año siguiente y se volvió muy popular en Alemania. Circulaban varias traducciones al alemán de la novela de Defoe. Y en cuanto a las imitaciones, hay de todo. Hay novelas que lo reproducen casi íntegramente, otras que se alejan completamente del argumento, como, bueno, por ejemplo, la isla Felsenburg que yo mencionaba antes, no hay en realidad ninguna alusión al Robinson Crusoe de Defoe, sino que se relacionan por la estructura, digamos, por la temática del naufragio y el nuevo comienzo de una civilización, digamos.
En el caso de Betzel, el autor de este Robinson Crusoe, que es una novela de 1779, él hace como dos cosas en las dos partes que componen la novela. En la primera, reescribe literalmente la primera parte de la novela de Defoe en varios detalles. Por ejemplo, la convierte en una novela en tercera persona cuando el original está en primera. Y la segunda parte de esta novela Robinson Crusoe alemana de Betzel se basa en la segunda parte del Robinson de Defoe, son las ulteriores aventuras de Robinson, que es la segunda parte del Robinson Crusoe de Defoe, donde básicamente Robinson, después de pasar varios años en Inglaterra, vuelve a la isla, porque al final de la primera parte él había dejado a los ingleses que había rescatado de un motín en un barco y los deja en la isla, y vuelve muchos años después a organizar en qué quedó esa colonia, ¿no? Y Betzel sigue el mismo argumento hasta que en un punto se empieza a distanciar y crea un desarrollo alternativo, distinto al de Defoe para esa colonia que quedó en la isla. En ese sentido, Betzel hace un poco las dos cosas, imita la primera parte y en la segunda se desvía ya del argumento hacia la mitad. Bueno, después que además, no sé si agrega, pero hay una última partecita final que en realidad es la historia del hijo de Robinson que regresa en nombre del padre a la isla. Sí. Así que también está esa, no sé si esa última parte se publicó junto con la segunda parte, porque parece como una tercera pata. Y después, junto con todo esto, a mí lo que me surgió es preguntarme si todavía podemos seguir hablando de novela de aventuras con esas segundas partes, porque la verdad que no solo el estilo, sino la intención no tiene demasiado que ver con lo que todos conocemos por novela de aventuras. Entonces en un momento me pregunté, bueno, ¿qué es esto? O sea, no es una novela de aventuras, me parece. La tercera parte, sí, de hecho en la época se lo leyó más bien como un tratado filosófico, porque es una parte, sí, como vos decís, con poco componente literario y parece más un relato histórico, donde se condensa muchos siglos de historia en poco espacio, digamos. Como que hay muchas etapas de la historia europea, sobre todo la historia medieval europea, que se suceden casi de manera llamativamente rápida en la historia de la colonia. Está narrada de una manera muy sucinta esa historia. Es un agregado que refleja más bien la cosmovisión un poco desencantada de Betzel, pero sí se aleja de lo que entendemos por una novela de aventuras. Imagino muchos lectores muy decepcionados, pensando que están leyendo una Robinsonada y encontrándose con algo que era una apuesta, no sé, sí, filosófica, ¿no? Como vos decís, como una reflexión. No, sí, de hecho no fue muy bien recibida. Sobre todo lo que no gustó mucho en el contexto de la ilustración alemana, digamos, de los intelectuales de la ilustración alemana, es el tono tan desencantado respecto de las posibilidades de un progreso para la humanidad. Piensen que es el contexto de lo que se llama la ilustración tardía, donde los ideales o la idea de que la humanidad está progresando hacia un futuro cada vez más promisorio, todavía es muy fuerte en ese contexto, ¿no? Pensemos en el contexto en el que Kant publica varios textos, varios artículos sobre la idea de progreso de la humanidad, y donde ve pocos años después en la Revolución Francesa el testimonio de que la humanidad está progresando hacia un orden superior de la evolución. Y en ese contexto, Betzel escribe un texto, sobre todo este tratado, que sería la tercera parte de la novela. Se ha sido leído como uno de los testimonios más feroces, digamos, más demoledores contra toda idea de progreso, contra la idea de que se pueda ver en la historia humana algún tipo de indicio de que progresa hacia algo mejor. De hecho, lo que muestra Betzel en ese tratado, digamos, es cómo cada tantos años se desata en la sociedad humana como una tendencia a la autodestrucción, ¿no? A la guerra total. Hay un claro juego con esta idea de Hobbes de que en el estado de la naturaleza hay una guerra de todos contra todos, ¿no? Esa idea de que el estado de naturaleza es un estado de guerra y de destrucción, y que claramente es el trasfondo o uno de los modos en que Betzel concibe el estado de naturaleza, ¿no? Que parece que las cosas van prosperando y de pronto hay una recaída en ese estado de naturaleza y todos se quieren destruir entre todos. Sí, también me preguntaba, porque las partes, si las lees independientemente, no me parece que reflejen ese mismo mensaje de entrada, ¿no? No sé, por ejemplo, la primera parte me pareció muy parecido a el mensaje al original. Bueno,
Sí. leí tu prólogo y hay algunas objeciones, pero en líneas generales está la idea de que Robinson se vale por sí mismo, ese desafío que es estar solo y sin herramientas, lo supera exitosamente y bueno, como que resuelve esa situación de dominar a la naturaleza en todo caso, ¿no? Y parece como si también el autor estuviera discutiendo consigo mismo en los tratados posteriores o bueno, en las aventuras entre comillas posteriores, ¿no? ¿Hay algo así? Sí, lo que hace Betzel con la primera parte es muy cercana al original, pero lo que crea es como un vínculo mucho más distanciado entre el lector y el personaje, ¿no? Si uno cuando lee el Robinson de Defoe, por el hecho de que lee algo así como las memorias de la vida de Robinson en la isla, uno tiende a cierta identificación con las vivencias del personaje, ¿no? Por el solo hecho de que es alguien contando acerca de su propia vida, de lo que le pasó en la isla. Y ya el narrador en tercera persona que utiliza Betzel permite una cierta distancia y además es un tipo de narrador que en muchos momentos se burla de Robinson o pareciera burlarse de la naturaleza, del carácter de Robinson, ¿no? Y como previniendo en todo momento que el lector se sensibilice con el destino, ¿no? de Robinson. Como que sienta lástima por el hecho de que está solo en una isla desierta enfrentado a los peligros de la naturaleza, ¿no? Y eso es algo que cuando uno lee la novela de Defoe, hay algunos momentos en que realmente da lástima, ¿no? Y uno se pone un poco en el lugar genera cierta empatía, ¿no? En algunos lugares, el Robinson de Defoe. Y eso está por completo ausente en la novela de Betzel, ¿no? Y eso tiene que ver con una idea que tenía Betzel de que el libro que él escribía tenía que servir para educar a la juventud, digamos, y erradicar lo que él consideraba como una enfermedad de la época, que es el sensibilismo, la sentimentalidad. En alemán hay un término que es Empfindsamkeit, que se refiere a eso, ¿no? Como entre otras cosas, una cierta manera de leer empatizando con el destino de los personajes, ¿no? Y bueno, ese distanciamiento entre el lector y el personaje tiene que ver con ese proyecto de apuntar a un lector más, como él mismo dice, como viril, ¿no? Entre comillas, digamos, en el sentido de eso, de alguien que lea en esta historia un estímulo para aprender a valerse por sus propios medios y no para ablandar el corazón, digamos. No es una historia para ablandar el corazón y hay muchas instancias en que se ve eso. Por ejemplo, hay pequeños agregados, por ejemplo, cuando puede que Robinson está cautivo un tiempo en Salé, en el territorio del emperador de Marruecos, cuando se escapa, no sé si recuerdan que tira al agua al que lo tenía cautivo, al moro que lo tenía cautivo, y el moro vuelve nadando hasta la costa, y el narrador agrega como, dice, bueno, si es que no se ahogó en el camino, que es un agregado que hace Betzel como diciendo, bueno, en última instancia no importa lo que le pasó. Y eso tiene que ver con la cosmovisión de Betzel, que es una cosmovisión del ser humano como un animal, ¿no? En su visión filosófica es fuertemente empirista y materialista, y directamente hay pasajes de la novela en que Robinson parece simplemente un animal expuesto a los elementos, ¿no? de la naturaleza, alguien. Betzel trata todo el tiempo de quitarle peso a la moralidad, a la intelectualidad, al juicio. No son elementos importantes para la idea de progreso en la que piensa Betzel o para la idea de la dinámica histórica en la que cree Betzel. Eso que decías, yo lo noté mucho en esta cuestión de que es una novela muy descriptiva, por lo menos la primera parte, ¿no? Y también hay como una gran ambición que también tú lo habías tocado hace un tiempo con la cuestión histórica. Él hace el proceso, ¿no? Del humano y como pasar de la cuestión de ser un cazador y recolector a como inaugurar o descubrir la forma de poder tener agricultura, de poder tener ganadería, ¿no? Es como hace como una vertiente de cómo Robinson Crusoe hace una exposición en escala de la historia de la humanidad y sobre todo del comercio, de la supervivencia y de la organización de las sociedades, de las comunidades. Y yo sí creí muy interesante que la primera parte que tú decías es un relato en tercera persona, pero la segunda como que es como un narrador que narra a otro narrador, ¿no? La segunda parte, o sea, si en la primera nos cuenta una voz qué le pasa a Robinson Crusoe. En la segunda, Robinson Crusoe vuelve de Inglaterra a la isla y el español le cuenta la historia. O sea, hay como un meta relato que arranca desde el comercio, desde la interacción entre
ya varios grupos armados, o sea, grupos armados dentro de la isla y fuera de la isla, ¿no? Comercio, el dinero, la aparición de otros elementos, de la especialización del trabajo, ¿no? Él explica también que en un momento no todos pueden cultivar, no todos pueden tener animales como ganado, algunos se especializan en hacer cestas o empieza como la división del trabajo. Y creo, y me pareció interesante es esta cuestión de la ambición del proyecto a partir de una novela que es la réplica de otra novela, porque también tienes luego la vertiente filosófica, que es lo que tú dices, el empirismo, y cómo está desprovisto el personaje de cualquier idea de romanticismo, de fantasía, no hay tampoco desarrollo psicológico, que es un poco lo que nos estabas contando, tanto así que en un punto también tú lo dices en el prólogo, él va escribiendo un diario, pero poca importancia se le da al diario, viendo que en la versión original es eso lo que se cuenta, ¿no? Es como la versión en primera persona. O sea, ¿cómo consideras tú que este autor trata como de llevar su marco ideológico y lo mete en esta novela de forma tan exponencial, sin contar después la religión, que es otro de los tremendos temas que se toca sobre todo al final, o sea, en la tercera parte? Creo que tiene que ver con lo que decía Florencia antes, de que uno un poco defrauda en términos de literatura este texto porque tiene un interés muy claro Betzel de incluir su visión filosófica fuertemente y muy inspirado por el materialismo mecanicista del siglo XVIII, por el empirismo de tradición de Locke, ¿no? del empirismo inglés, de los economistas políticos escoceses del siglo XVIII. Y como vos decís, Yamid, sí, claramente no tiene ningún peso en la interioridad anímica. En ese sentido, no hay nada parecido a un deseo de romantizar a Robinson, ¿no? O como vuelvo a decir, de que haya cierta posibilidad de identificación. Básicamente no, parece que es alguien sin sentimientos, Robinson, ¿no? Es como, o no juegan un rol importante en la novela. Y esto que mencionabas de la lectura y la escritura, es algo muy revelador porque en el Robinson de Defoe lo vemos a Robinson que encuentra en la lectura de la Biblia la posibilidad de su salvación anímica. La escritura es un medio que le sirve para ordenar su mente de alguna manera. Y es algo que menciona Ricardo Piglia en un libro, en El último lector, que dice esto, ¿no? Sobre Robinson. Y como decía Yamid, en la novela de Betzel eso no juega ningún tipo de rol. La lectura y la escritura no importan en absoluto, ¿no? Es una dimensión. Por eso yo decía que en algunos momentos parece simplemente un animal o un ser maquínico, ¿no? Robinson, que responde a estímulos y que tiene cierta capacidad de organizarse en función de esos estímulos, pero que los sentimientos, la estructura emocional no importa, no le importan a Betzel, ¿no? Tiene que ver con, ¿no? Esto que decíamos antes de crear una novela que sirva de educación al joven lector y por otro lado dar cuenta de la idea de la historia y de la idea filosófica acerca del desarrollo histórico dividido en 4 etapas, como planteaban los economistas escoceses, y mostrar que en esa historia de la humanidad en 4 etapas el juicio y la estructura emocional jugaron un rol muy, muy pequeño, ¿no? En la historia humana. Eso me parece. Hay una cosa que vos decís también en el prólogo que es, bueno, que también ya lo comentamos, que tiene que ver con el, no sé si desprecio, pero desdén hacia las sociedades en general y que, bueno, por ahí en la primera narración se hace mucho énfasis en que Robinson logra un estado de equilibrio con la naturaleza y de convivencia y que llega a un estado de satisfacción en ese lugar en el que está solo. Bueno, después está con este ayudante o este aborigen que él conoce y bueno, con el que entabla un vínculo. Y pareciera como reforzar esta idea cuando en la segunda parte la convivencia entre más de una persona se vuelve ya conflictiva y problemática. Pero es raro porque a la vez dice, o sea, por un lado está esta sensación de que todo el tiempo todo logro termina en fracaso, pero también está esta idea de que la ambición es la que nos lleva a mejorarnos. Entonces, pareciera como que a mí no me dejó totalmente desilusionada con la humanidad ese segundo relato, ¿no? Me pareció como que íbamos camino a eso. No sé si por ahí era como un mensaje irónico y yo lo leí literal No, y tal vez fui un poco inocente. no es irónico, es así, digamos. En el pensamiento de Betzel, eso aparece también en varios ensayos de él, está esa idea de que la historia humana o el progreso se da gracias a la ambición humana, a la codicia humana y al egoísmo humano, ¿no?
eso posibilita tanto el progreso como las dinámicas de destrucción que se desatan a lo largo de la novela y de la historia para Betzel. Pero al mismo tiempo, Betzel lo plantea sin ningún tipo de juicio moral. Dice, eso es así, es una ley de la naturaleza humana y de la historia. Él no lo critica en términos morales. Dice, es así. Bueno, ya lo que ocurre a veces es también una cierta transformación del pensamiento de Adam Smith, porque lo que dice Betzel es, bueno, todo ser humano quiere su propio provecho, actúa en su propio provecho, en el fondo es un ser egoísta, en algún punto vil, porque solo le interesa su propio progreso individual. Y lo que decía Adam Smith es que, bueno, hay una mano invisible, ¿no? Que es la ley con la cual explica la economía también, el funcionamiento de la economía, que hace que, a pesar de que cada persona siga su propio interés individual, gracias a esa ley invisible, a esa mano invisible, en definitiva, uno por medio de su egoísmo contribuye al bienestar general, ¿no? Al progreso general. Los individuos son profundamente egoístas y a veces por casualidad eso redunda en el bien común, pero otras veces desata una dinámica de autodestrucción. Y lo que vemos en la novela es que por momentos, por azar, a veces los sujetos siguen su interés personal, egoísta, y eso termina favoreciendo a la comunidad. Por ejemplo, cuando los españoles roban, capturan mujeres y se las llevan a la isla solo por su deseo personal de tener esclavas mujeres, pero en definitiva eso a la larga contribuye a que la población en la isla se empiece a desarrollar cada vez más y se logre pasar a un estadio mayor del desarrollo. Ese sería un caso en el cual el egoísmo personal conduce por azar al bienestar general, ¿no? Pero muchas otras veces lo que ocurre es lo contrario, que el egoísmo lleva a la guerra y a la destrucción. O sea, eso es como la modificación que Betzel le hace al pensamiento de Adam Smith, que es un pensamiento optimista e ilustrado, y Betzel le agrega su escepticismo, digamos, en ese sentido, su escepticismo radical, ¿no? Y creo que esto es clave Claro. de que no hay nunca una crítica moral de todo eso. O sea, es terrible, por ejemplo, la tercera parte, pero no, en ningún momento dice que está mal que sea así, es así, simplemente, Sí. no se puede hacer mucho para eso. Sí, algo muy divertido de la novela es la religión, que a mí me interesa mucho el tema y leo un pedacito, ¿no? Porque es como ideas básicas que por ahí hasta hoy siguen causando gran conmoción. Dice, el honorable Robinson, que se limitaba a creer ingenuamente lo que su iglesia le ordenaba creer, se vio a menudo en apuros con las preguntas de su aprendiz, en particular al esforzarse por describir con precisión al diablo. Franz no entendía por qué Dios, si era más poderoso que el diablo, no daba muerte a este monstruo. Robinson aseguró que eso sucedería cuando se acabara el mundo, pero Fran no se dejó tranquilizar con eso, sino que quería simplemente que un enemigo tan malvado fuera aniquilado antes de que causara el daño y no después de haberlo hecho. Con todo lo deficiente que era esa instrucción, Robinson asegura que en poco tiempo hizo de Franz un buen cristiano y quizás uno mejor del que yo mismo era, agrega el buen hombre. Esto es muy interesante porque primero, por ahí sentí que en la novela la posición del colonizador no estaba como tan asociado con la religión como sí los relatos de los españoles que vienen, ¿no? Como la justificación para hacer muchas cosas es el papel de la religión, es convertir a los paganos en cristianos. Y hay un momento interesante, que es su segunda vuelta, que se topa con un sacerdote que lo acompaña a la isla, pero nunca quiere como ese protagonismo, pese a que él sí se ubica como una especie de monarca, como de guía espiritual, como, ¿no? Como el fundador de esa isla. Y quería preguntarles cómo leyeron esta cuestión de la desvinculación de la religión con el proyecto colonizador, ¿no? En esa cuestión Europa-América. Y a lo mejor pensaba que era una cuestión más alemana, ¿viste? Porque a lo mejor tienen otra percepción del mundo, de la forma de conquistar, pero no deja de ser muy interesante cómo lo leí como una crítica a la religión católica y qué tanto de censura, qué tanto de molestia podría haber generado este tipo como de relatos. No, a ver, Betzel es un escritor ateo, él plantea un materialismo ateo y lo que dice sobre la religión, esto que vos mencionabas, sí, hay como claramente una burla, ¿no? del proyecto evangelizador, porque la idea de religión está basada, es una farsa, digamos, claramente lo plantea en términos de una mentira.
Lo que ocurre, y de vuelta esto tiene que ver con su visión filosófica, en ciertos momentos de la historia es positivo la idea de la religión, ¿no? Por ejemplo, cuando llega Gervasio a la isla en la tercera parte e impone como una cierta melancolía generalizada en la isla y en algún momento es bueno en términos de desarrollo para la isla porque se había desenfrenado todo mucho, ¿no? en la isla. Pero eso sí, cumple un rol civilizador en un determinado momento, pero en toda la novela Betzel la plantea como una farsa, como una mentira, ¿no? Como algo basado en la nada. Para la concepción de Betzel, el ser humano prácticamente no tiene sentido la idea de alma, ¿no? De un alma, ¿no? Los seres humanos son como las máquinas. Por eso digo que toma mucho del materialismo francés del siglo XVIII, ¿no? Esta idea del hombre como una máquina, ¿no? Como un organismo basado en el funcionamiento de elementos como si fuera un robot, ¿no? Una máquina. Y por eso, bueno, causó mucha desazón en la recepción de esta novela, ¿no? Y de hecho, él quedó muy relegado entre los intelectuales y escritores de la Ilustración tardía en Alemania. Él cuando empezó a publicar su primera novela, se llama La vida de Tobias Knaut, de comienzo de la década del 70 del siglo XVIII, hay autores importantes que vieron, bueno, este muchacho tiene talento, pero después cuando se fue radicalizando en su discurso, quedó muy solo. Hay un momento que él deja de publicar y se vuelve a su pueblo natal y según dicen, pasó los últimos 20 años loco, digamos, como solo alienado, digamos, alienado fuera de todo tipo de pertenencia social, viviendo en una habitación alquilada, así. Yo para ir terminando te quería preguntar primero cuál era tu Robinsonada favorita, o sea, de todos los textos que por ahí has tenido la oportunidad de leer sobre la versión de Crusoe, ¿cuál te parece más interesante para ser leída como desde nuestra contemporaneidad, ¿no? Como desde estos tiempos. ¿Y cómo fue el proceso de traducción? O sea, ¿qué dificultades encontraste al hacer el trabajo y qué tanta diferencia o impacto en el lector podría tener leerlo en alemán o leer traducciones ya en español o en inglés, que suele ser, bueno, el inglés siempre no llega primero antes que por ahí otros idiomas? No, sobre mi gusto personal, en lo personal me cansé un poquito del siglo XVIII, de la ilustración y las Robinsonadas del siglo XX, la verdad que me interesan mucho. Hay una Robinsonada alemana también que se llama Espejos Negros de Arno Schmidt, que es otro gran autor de la literatura alemana. Es la primera Robinsonada, se dice post-apocalíptica, porque hay como una. Claro, es como estalla la Tercera Guerra Mundial y solo sobrevive el personaje y él se piensa a sí mismo como Robinson, ¿no? Y es un Robinson del apocalipsis nuclear. Y así hay toda una serie de obras de Robinson, se llaman así Robinsonadas post-apocalípticas. Son muy interesantes y quizás dialogan más fácilmente con nuestras inquietudes actuales, ¿no? Con nuestra época. Bueno, y también hay algunas Robinsonadas argentinas o Robinsonadas metafóricas, por ejemplo. Está esta novela de Sergio Vizio, Rabia, ¿no? Se llama así Rabia, que o sea, esconde una Robinsonada, que es una Robinsonada metafórica, digamos, en el sentido de que es este obrero de la construcción que comete un crimen y vive como se encierra en el altillo de una casa y se percibe a sí mismo como un Robinson Crusoe también. Sí, hoy en día es muy difícil pensar en Robinsonadas a la vieja manera del siglo XVIII porque por el hecho básico de que no quedan terrenos vírgenes sobre la tierra, digamos, que ya no hay, salvo que uno falsee la realidad, es imposible pensar en alguien que quede solo en la naturaleza, ¿no? Es como uno de los grandes males, si se quiere, de nuestra época. Y por eso también hay Robinsonadas que transcurren en el espacio actualmente, ¿no? Como novelas de personas que quedan varadas en Marte o en otros planetas. Un poco la Robinsonada se fue para ese lado, me parece, actualmente. Bueno, y para los realities, ¿no? Para los realities también, Bueno, que está un poco esa idea de jugar a la aventura también, ¿no? Jugar a, bueno, no tengo nada y tengo que construir algo con este palito y esta piedra, ¿no? sí, Yo la última que te hago, Martín, la última pregunta, es como por ahí volviendo al contexto, ¿qué literatura circulaba en el momento en el que estaban apareciendo estos libros, o bueno, el de Betzel en particular? Y también, bueno, ya explicaste cuál es el lugar que él ocupó, pero esa línea de pensamiento que él defendía,
¿Era algo muy menor? ¿Era algo de lo que ni siquiera se hablaba? ¿O había como un germen ahí que estaba como pululando y por ahí circulaba un poco? O sea, ¿cuán original era su forma de ver las cosas? En Alemania fue sumamente original, casi un caso muy único en el siglo XVIII. Se lo puede comparar con autores del siglo XIX como Heinrich Heine o Georg Büchner, por la radicalidad con la que critican la sociedad y la historia, ¿no? En el caso alemán es como un personaje muy raro, Betzel. Es una persona, sí, un autor muy extraño y que por eso quedó un poco irradiado. En Alemania, además, eso es muy diferente en el desarrollo de la literatura francesa, porque en Alemania, hasta finales del siglo XVIII, dominó el racionalismo, ¿no? De Leibniz, ¿no? De la línea de Leibniz-Wolff. Y entonces, en las universidades el empirismo, el materialismo no tenía mucha cabida, ¿no? Y fue como uno de los primeros que se atrevió a mostrar eso en términos literarios. En ese sentido, es una figura única. Hay algún que otro autor, Klinger es otro autor de la ilustración alemana que por ahí se lo puede comparar con Betzel. Y ¿Y hoy por hoy es conocido este autor? O sea, o es no, como una perlita. el que lo redescubrió es este autor Arno Schmidt que les comentaba antes. El autor de esta Robinsonada post-apocalíptica. En los años 50 del siglo XX recién se redescubrió. Hasta ese momento prácticamente nadie lo había leído, yo diría, en todo el siglo XIX y el siglo XX. Lo redescubrió y se empezaron a editar obras. Bueno, y la edición crítica recién apareció hace pocos años, la edición crítica del Robinson, en la que yo me basé para la traducción, apareció recién en el 2018, pero es un autor restringido a un público intelectual, académico, no circula en las librerías y ni tampoco en Alemania. Sí, como vos decís, es como una perla que descubre el investigador y es interesante en términos del rol histórico literario que cumplió. Y en español no hay absolutamente nada traducido, salvo el Robinson no hay nada. Ah, ¿qué tipo de literatura circulaba? No, básicamente Betzel critica la literatura, esta literatura sentimentalista, escrita a la manera de las novelas epistolares de, no sé, de Richardson. Era un movimiento muy fuerte en la década del 40 y del 50 en Alemania. Por otro lado, la época en que aparece el Sturm und Drang, con un joven Goethe a la cabeza, y Betzel también critica a los jóvenes del Sturm und Drang por también muy impulsivos y muy declamatorios, no sé, hay también una crítica en eso. Pero por otro lado, es la época en que empieza a hacerse popular el género novela. Eso es muy importante también para pensar la Robinsonada. Hasta entonces, el género preponderante es el drama en Alemania. Recién en las décadas del 60 y del 70 del siglo XVIII empieza a ocupar un lugar más importante la novela en cuanto tal. Y Betzel también tiene ensayos sobre el género novela. Pero bueno, es un autor, sí, que no lo lee nadie. Está bien. Por ahora. Esperamos que cambie porque ha sido muy interesante. Pues Martín, has sido realmente muy generoso con tu tiempo y con tu explicación y todo el trabajo que has hecho con la novela. Muchísimas gracias por participar y un poco en qué andas. Si alguien quiere encontrarte, si alguien quiere acercarse al autor, ¿cómo hacemos para llegar a ti? No sé. En la UBA, en la Cátedra de Literatura Alemana estás. Sí, sí, o bueno, si googlean mi nombre y apellido, creo que sale la página de academia y ahí está mi mail, bueno, eso. Pues Martín, mil gracias por participar, de verdad ha sido una gran conversación y esperamos tenerte en alguna otra versión cuando sigas traduciendo a estos autores desconocidos alemanes para nosotros. Yo les agradezco mucho a ustedes por el interés y ojalá, bueno, les haya gustado la charla, espero que, bueno, nos volvamos a encontrar. Así es. Y bueno, Dale. Flor, nos vemos en el próximo Bueno. capítulo, ya saben, Contratapas Podcast, YouTube, Spotify y nos hablamos en la próxima lectura. Chao, Flor.